Al iniciar un negocio, todo emprendedor tiene la motivación a millón. Si te encuentras en ese momento, a punto de iniciar tu proyecto, es importante que conozcas y revises algunos elementos del ser humano, de tu persona, que pudieran incidir en el desenvolvimiento de tu proyecto hacia las siguientes etapas. Mi nombre es Lisette Alfaro, consultora en negocios holísticos, terapeuta, y hoy te quiero traer algunos elementos que te pueden ayudar a sembrar unas bases sólidas para que tu proyecto se desarrolle de manera adecuada. Como consultora en negocios holísticos, estoy plenamente convencida de que un negocio es un ente transformador del ser humano. Se utiliza, o yo lo veo, como una manera de sanar y de transformar la vida de quienes lo desarrollan. Hoy te quiero hablar de esos elementos humanos que se hacen necesario revisar al inicio de cada negocio. ¿Para qué? Para que puedas colocar esas bases sólidas de aquello que no se ve. Porque recuerda que la situación o los estados de conciencia del ser humano no se pueden tocar, no son materiales. Y muchas veces se hace muy difícil identificar qué pasa con mi negocio, porque estoy pasando por esta crisis. El primer elemento que vamos a tratar es la falta de valoración personal. Cuando tú no valoras lo que eres, cuando tú no te valoras como persona, es un poquito complicado transmitir el valor de lo que tú haces a través de un servicio o un producto. ¿Cómo podrías medir esto? Una manera de medirlo. Veamos. Cuando le colocas el precio a hacer esta pregunta a un producto o un servicio, ¿realmente lo haces porque estás plenamente convencido o convencida de que eso es lo que vale tu producto o tu servicio? Empiezas a buscar hacia los lados productos similares para colocar el precio por encima o por debajo. Vacilas ante ciertas personas para decir el precio. Cuando te preguntan cuánto vale, cuál es su valor. O sea, eres temeroso o temerosa de decir el valor. Incluso hasta puedes cambiar el precio de una persona a otra dependiendo cómo te sientas emocionalmente en ese momento. Eso es un signo de que pudiera estar sucediendo algo en ti que tiene que ver con la valoración. Otro elemento que es importante tener en cuenta es cuando nunca te sientes preparada para atender a alguien. Entonces empiezas a estudiar, a querer prepararte, a sentirte que siempre te falta algo, a ser excelente, a exigirte académicamente siempre más y más y más, porque sientes que nunca es el momento adecuado para tú ofrecer algo que esté vinculado a un conocimiento adquirido a través de la experiencia o a través de los estudios. Entonces siempre buscas esa excusa de querer tener un grado más de formación académica. Otra manera de medirlo es cuando tú colocas un precio, un valor a un servicio tuyo, tú realmente, hazte esta pregunta, ¿pagarías por eso que tú estás diciendo que vale tu servicio? O sea, ¿tú sacarías dinero de tu bolsillo para pagar eso que tú dices que vale tu servicio? Eso es un elemento importante que hay que evaluar. Cuando uno empieza a hacerse estas preguntas o a considerar si realmente el precio que yo estoy colocando o la manera como yo me siento cuando alguien pide mi servicio, porque otro elemento importante es cuando alguien te pide un servicio.
Es un terror, un miedo a que alguien quiera contratar tu servicio. Es que solamente al que te hagan la primera pregunta, mira, ¿cuál es el valor de tu servicio? Ya entras en estado de pánico y de terror porque sientes que no estás preparada. Entonces, ese miedo de enfrentarte a una persona, posible cliente, porque ni siquiera es tu cliente, es un prospecto, es una persona que está interesada, y tú transmites esa inseguridad, solamente con pensarlo ya estás emitiendo una energía. Y eso es un signo de que tú realmente no estás convencida, de que tú estás preparada para aquello. Entonces son 4 elementos que hay que tomar en cuenta. Existen muchísimos más, pero es importante tener en cuenta cómo está mi nivel de valoración personal, porque esto es un impedimento eh, esencial al momento de tú valorar lo que haces y tener la plena certeza de que puedes ayudar a alguien a resolver un problema, que de eso se trata el negocio. El segundo elemento que vamos a evaluar es las creencias acerca del dinero, fundamental en un negocio. El dinero funciona en el negocio como la sangre funciona en nuestro cuerpo. Es el que le lleva oxígeno a todas las partes del negocio. Es el que permite, ¿verdad? Es un medio que permite eh, conseguir los objetivos y las metas planteadas. En este sentido, se hace vital revisar cuál es la relación que tú tienes o las creencias acerca del dinero. Una persona que, por ejemplo, manifieste miedo hacia el dinero y que cada vez que entre una afluencia de dinero al negocio y empiece a pensar que me puede pasar algo malo, me pueden secuestrar, porque tiene una vivencia, porque tiene una experiencia y porque asentó una creencia por algún hecho personal o familiar, esa persona se va a ver impedida a considerar que la abundancia se hace necesario tanto en su vida personal como en la vida de un negocio, porque es lo normal. O sea, yo creo un negocio para tener abundancia. Yo creo un negocio para poder cumplir las metas y los objetivos. Yo quiero construir, yo quiero hacer, yo quiero desarrollar, yo quiero proporcionar. Incluso cuando hay personas que son muy altruistas y quieren ayudar desde el punto de vista de beneficiar a los que menos pueden, tienen que tener dinero, porque todo lo mueve el dinero, por lo que es un medio de conseguir y de lograr y de construir y de hacer. Entonces, las creencias acerca de el dinero son fundamentales en un negocio. Si sientes miedo por alguna vivencia, entonces te quieres desprender del dinero y lo que llega no lo puedes retener porque te da miedo, te da pavor vivir en una sociedad o en alguna sociedad que evidentemente tiene diferentes estratos sociales. Y eso no es nuevo, siempre ha sido así. Entonces hay personas que quieren ocultar, ¿verdad? Tener dinero porque le tienen miedo. O sea, no lo quieren tener en sus manos. Y hay personas que tienen capacidad de generar mucho dinero, pero lo sueltan. Y pareciera que es que lo desperdician, que no lo valoran, pero es terror a tener, terror a tener. Y evidentemente el dinero hay que darle movimiento, como la sangre, debe fluir por todo el sistema, debe fluir por todo, entrar y salir. Es la única manera de que sea verdaderamente beneficioso. No se trata de retenerlo, pero tampoco tenerle miedo. Otra creencia acerca del dinero es cuando, por ejemplo, le tenemos rabia al dinero, porque existe un hecho, un suceso familiar, ¿verdad? Que de repente hubo un
un conflicto en miembros de mi familia, en antepasados, que generó discordia, que generó pelea. Y eso me hace sentirle rabia porque considero que dinero es sinónimo de discordia y de desunión familiar. Y eso se implanta una creencia a nivel mental que necesariamente no me permite, ¿verdad? Aceptar que el dinero es importante y fundamental en la vida de un negocio. Entonces son personas que de repente llevan un negocio y el negocio vive con lo mínimo, siempre lo llevan al sacrificio, lo básico, y llegan casi que con penurias para lograr alcanzar y a reponer mercancías porque le tienen rabia al dinero, porque se siente que si llegan a tener abundancia de dinero, va a pasar lo mismo y van a perder o van a volver a repetir esas escenas que se vivieron en algún momento en su grupo familiar, en un antepasado, y están sembradas. Quiero hacer mención especial a que muchos emprendedores tienen o tenemos una misión de sanar esas memorias familiares. Es como que nos toca reparar, esa es la palabra, reparar esas situaciones que se han vivido a través de nuestro árbol, de nuestras generaciones anteriores. Y nos corresponde ese papel. Y entonces la vida nos lleva a tener que desarrollar un emprendimiento, un negocio, y uno de los elementos principales, no necesariamente es el único, es sanar esas memorias de nuestros antepasados. Y la persona realmente tiene que hacerse consciente de aquello, tiene que ir, trabajar, buscar ese apoyo para poder superar aquel inconveniente que no solamente va a servir para él o para ella, sino también para todos los miembros de sus familias que vengan en la cadena hacia abajo, porque de eso se trata, reparar, o sea, ser una persona reparadora de un vínculo con lo que te toque hacer. Está altamente relacionado con tener que reparar esas cosas que quedaron pendientes por algún miembro de la familia o que sucedió en algún momento. Otro elemento que tiene que ver con el dinero, con la creencia, es la indiferencia. Esas personas que no le importa el dinero. O sea, no importa si me visto, no importa si vivo, no importa si me alimento, no me importa. Porque creo en un mundo justo donde no debería prelar el dinero para que las personas pudieran, ¿sabes? Esas personas que tienen esos ideales yo los llamo tan de igualdad social. Está bien que uno genere ese tipo de acciones hacia personas que no han tenido la oportunidad o se han querido mantener en una situación de carencia, pero si existe la oportunidad de salir de esa indiferencia, hay que darle su lugar justo. Estamos en un mundo terrenal, estamos ocupando un cuerpo, somos espíritus, sí, pero estamos ocupando un cuerpo. Y para poder desarrollar nuestra labor acá y poder sanar, el dinero tiene que ver a veces hasta con la propia salud física. Esas incongruencias que existen estoy hablando del dinero como un elemento de la materia, pero me refiero a todo lo que sea materia, que hay que valorar, que hay que cuidar, que hay que no tener no tener lo que no se necesita, pero tener lo justo para poder estar y para poder hacer en este plano. Entonces, el dinero es la manera como se
se mueven las cosas en el mundo y necesariamente hay que sanar esa indiferencia, ese miedo, esa rabia y a veces hasta odio hacia el dinero. Un tercer elemento importantísimo, la conexión con las ideas. La mayoría de los emprendedores tienen la facilidad o tienen a su alrededor a personas que se conectan con ideas. Pero ¿qué pasa cuando desconocemos algunas características personales que no nos permite identificar que no todas las ideas con las cuales nos conectamos son ideas para ser desarrolladas por nosotros? Muchas veces esa capacidad se puede convertir en un inconveniente. ¿Por qué? Porque existimos o existen personas que al conectarse con ese banco de ideas que yo digo que está en algún lugar de la existencia, se conectan a través de otras personas con las ideas que le corresponden a otras personas y piensan que son ideas propias y cuando empiezan a desarrollarlas, en algún momento se dan cuenta de que esto no era para mí. Entonces, esos tantos intentos fallidos tienden a frustrar a la persona, porque esa persona evidentemente siente que nació para emprender, pero no ha podido identificar que esa capacidad en ese momento le juega o le hace una jugada en contra. Entonces es importante revisar o entender o aprender a visualizar qué es para mí y qué no es para mí. Esto es fundamental, es una base para todo emprendedor porque pudieras empezar a incurrir en situaciones de desgaste, de frustración y de creer que no sirve para emprender y que no tiene la capacidad para llevar a feliz término un proyecto. Entonces es importante conocerse, evaluar ese punto para no caer en ese, yo lo llamo error, o para minimizar el impacto, porque quizás lo tengas que aprender de esa forma, pero para que no sea un inconveniente y que se convierta en una frustración de la cual no puedas luego salir. Y ya como último elemento, quiero hablarte acerca de el manejo de las finanzas personales. ¿Cómo es el manejo de las finanzas personales? ¿Con qué disciplina? ¿Con qué planificación? ¿Cómo manejas tus deudas? ¿Cómo manejas tus ingresos versus tus gastos personales? De esa misma manera, ¿verdad? Esa educación que tú tengas de tus finanzas personales la vas a transmitir al negocio. De hecho, pudieras incurrir en mezclar el aspecto financiero personal con el del negocio y eso no te puede llevar sino a un rotundo fracaso. Por ejemplo, el manejo de las deudas. ¿Las deudas qué son? Las deudas son como un hueco, como un faltante. O sea, yo debo porque soy incapaz de cubrir con mis ingresos los gastos. ¿Y qué hay que hacer en ese caso? ¿Qué es lo más recomendable? Escribir, estructurar, graficar, hacer listas cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos para saber cuál es mi situación. Muchas veces creemos que porque lo tenemos aquí en la mente, todo lo controlamos así. No, hay que asentarlo. O sea, el lápiz, la calculadora, el cuadrito, la rayita, la suma, la resta y poderlo visualizar. De igual forma, es importante hacer esto con las metas y los objetivos que quieres cumplir. ¿Por qué? Porque si en este momento tú no tienes unos ingresos
con los cuales puedas cubrir los mínimos costos de un negocio, como por ejemplo publicidad, alquiler del local, los insumos que necesitas para hacer el trabajo, evidentemente que estás trabajando bajo una base incierta y eso no te va a llegar a ninguna parte. Entonces es importante revisar cómo tú llevas tus finanzas personales para transformar eso y poder aplicar en el negocio una metodología diferente. Fíjense que yo al principio dije que el negocio es un ente transformador del ser humano, de la persona que lo dirige. ¿Por qué? Porque te obliga a revisar aspectos de ti, de tu persona, que han venido, o que has venido, o una manera tuya de comportarte y que al negocio no le sirve. Entonces, muchas veces creemos que el negocio se hace porque yo lo pensé, porque yo tengo en la mente, tengo la cifra en mi cabeza, saqué la cuenta, hice un cuadrito mental, pero no, hay que asentarlo, hay que colocar metas, hay que escribir, hay que sacar los números, hay que revisar las cuentas, cuánto hay que pagar mensual. Eso te permite o le permite al inconsciente decir, mira, esto es lo que yo voy a hacer, para allá voy. Eso es como cuando te dicen, hay que hacer un plan de negocios para saber para dónde va ese negocio. Igualmente, cuando uno escribe, ¿verdad? Es una recomendación. Uno asienta, uno visualiza y uno obtiene esa mejor opción inconsciente o de transmitirle al inconsciente para dónde quiero ir. Pero también es necesario corregir cómo yo manejo mis finanzas, cómo manejo las finanzas del negocio. Y hay que estar muy pendientes, señores, de las deudas. Las deudas son faltantes, son huecos. Pilas con los créditos, porque los créditos, si no te haces un plan de realmente poder pagar el crédito, estarías cayendo en lo que se llama, no sé, luchar contra el tiempo para abrir un hueco y tapar el otro. Entonces eso de vivir, yo no puedo permitirme ir un fin de semana a disfrutar porque yo tengo que trabajar, porque es que tengo deudas, realmente no es sano para un negocio, ni para tu salud. Y de hecho, esa relación o ese estado que tú tengas con el dinero repercute de manera directa en tu salud y en todos los aspectos de tu vida, en la relación de pareja, en la estabilidad, porque uno también necesita recrearse, salir, distraerse, eso también forma parte de la salud. Y si un negocio te esclaviza porque lo que quieres es ganar, ganar, hacer, o tienes que hacer para poder sobrevivir, como dicen algunos, que es una palabra tan negativa, entonces no vale la pena tener un negocio. Entonces, eso es una base fundamental. Revisa tus finanzas personales para que corrijas lo que haya que corregir y cuando vayas a manejar las finanzas del negocio, tomes en cuenta la disciplina, la planificación, el cumplimiento de metas, de todo lo que quieras lograr. Estos son los 4 puntos que quise desarrollar en el video de hoy para que tuvieras unas bases o unos aspectos básicos para al momento de iniciar un negocio construyas un piso importante que te ayude realmente a conseguir tus metas. Si tienes alguna duda, pregunta, sugerencia o crítica, te ruego dejarla escrita aquí abajo y con gusto estaremos respondiendo a tu comentario, a tu pregunta o tomando en cuenta tu crítica para mejorar. Gracias por haber llegado hasta aquí y espero verte en el próximo video. Hasta luego.